Hoy vamos a estarnos apoyando con un video para entender la teoría cinético-molecular, ¿ok? Ustedes me dicen cuando puedan verla. Recuerden que esto es continuación de lo que hemos estado viendo en relación a las características físicas de fluidos, gases y sólidos, pero aquí es importante entender cómo nos está explicando esto la teoría cinético-molecular. ¿Ya lo pueden ver? Sí. Ok, perfecto. Gracias. En este video hablaremos sobre algo llamado teoría cinética molecular, que suena muy elegante, pero como veremos en los próximos minutos, de hecho nos ayuda a formarnos una idea de lo que realmente está sucediendo con el gas, o al menos una aproximación de lo que está sucediendo con el gas. Primero pensemos en el tipo de cosas que sabemos que podemos medir en un gas a un nivel macro. Ahora, ¿qué quiero decir con macro? Me refiero a gran escala, a una escala que es mucho mayor que la escala de átomos o moléculas. Y conocemos los tipos de cosas que podemos medir. Podemos medir la presión. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la presión es solo la fuerza por unidad de área y hay varios artilugios que puedes usar para medir la presión dependiendo de para qué lo necesites. Puedes medir la fuerza usando resortes y aplicar ciertas fuerzas a ciertas áreas cuadradas, pero todas estas son formas en las que se puede medir la presión y nosotros podemos medir la presión de un gas en un recipiente. Puedes medir el volumen de un recipiente. Es bastante sencillo. Puedes imaginar un contenedor que se parece a esto y sabemos cómo encontrar el volumen de un prisma rectangular como este, o incluso si es una esfera o algún otro tipo de figura. Hay muchas formas de medir el volumen sin siquiera saber que las moléculas existen. Sabemos cómo medir la temperatura y podemos hacerlo en diferentes escalas. Kelvin es la más usada porque es una escala absoluta, pero puedes literalmente usar termómetros para medir la temperatura. Y, nuevamente, puedes medir la temperatura sin saber nada sobre átomos o moléculas. Y también se puede medir la cantidad de una sustancia. Y en particular podemos medir la cantidad de moles. Ahora podrías decir que los moles involucran un cierto número de moléculas o átomos. Y sí, lo hacen. Pero la noción de un mol existía incluso antes de que supiéramos exactamente cuántas moléculas, cuántas partículas componían un mol. Simplemente se veía como una cantidad de la que se sabía que debía tener cierta cantidad de partículas, pero no lo sabían exactamente. Así que podemos medir todas estas cosas a un nivel macro. Y sabemos que todo esto lo podemos conectar con la ecuación de los gases ideales, que nos dice que la presión multiplicada por el volumen es igual a la cantidad de gas que tenemos. Y estamos hablando, por supuesto, de gases ideales, y en futuros videos veremos cómo algunos gases se acercan a ser un gas ideal, mientras que otros son menos ideales. Pero la cantidad que tenemos mide el número de moles. Tenemos la constante de los gases ideales que nos ayuda a que todas las unidades funcionen, dependiendo de las unidades de todo lo demás. Y luego tenemos la temperatura medida en Kelvin. Y mucho antes de que pudiéramos conocer cosas como los átomos u observar átomos o moléculas directamente o incluso indirectamente, los científicos pudieron establecer esta relación utilizando estas macromedidas. Pero ¿cómo tienen sentido estas macromedidas y su relación a nivel molecular? De esto se trata la teoría cinética molecular. Dice, imagina que el gas está formado por un montón de partículas realmente pequeñas. Esas son las moléculas de gas. Y su volumen colectivo es muy pequeño en comparación con el volumen del contenedor. Así que hay mucho espacio vacío entre esas partículas. Ahora, la presión es causada por estas partículas al rebotar en los costados del contenedor, porque en cualquier momento dado hay suficientes partículas rebotando en los costados. En cualquier unidad de área que está produciendo una fuerza por unidad de área, está ejerciendo presión. Aquí suponemos que estas colisiones son lo que se conoce como elásticas, lo que veremos con mucho más detalle en un curso de física, pero realmente significa que la energía cinética se conserva. Quizá ya estés familiarizado con la idea de que la energía cinética es igual a la mitad de la masa multiplicada por la velocidad al cuadrado. Entonces, por la energía cinética, al rebotar, la masa de las partículas no cambia. La masa de las partículas sigue igual. Y también decimos que la velocidad se mantiene. Entonces tienes todas estas pequeñas partículas que, a pesar de que su volumen colectivo es pequeño en comparación con el volumen del contenedor, están ejerciendo presión al tener estas colisiones elásticas con los costados del contenedor. Y la temperatura está relacionada proporcionalmente con la energía cinética promedio de estas partículas. Mientras mayor sea la temperatura, mayor será la energía cinética promedio. Ahora bien,
La energía cinética promedio es realmente importante porque algunas de estas partículas pueden moverse más rápido que otras. Y por supuesto, n, el número de moles, nos dice cuántas partículas tiene el gas. Sabemos que cada mol tiene el número de partículas de Avogadro. Así que si multiplicas los moles por el número de Avogadro, tienes el número de partículas. Y lo que es genial de la teoría cinética molecular, que está diseñada como una teoría, es que en realidad es lo que los químicos y físicos visualizan cuando imaginan un gas en cualquier tipo de recipiente. Y para que queden más claros los axiomas de la teoría cinética molecular o los supuestos de la misma, los muestro aquí. Y es importante que te des cuenta de que estas son suposiciones y que en el mundo real existe una ligera variación, pero estas suposiciones nos ayudan a explicar el comportamiento de los gases. Ya mencionamos que el gas contiene partículas en constante movimiento aleatorio y también mencionamos que las partículas rebotan en los costados del contenedor. El volumen combinado de las partículas es insignificante en comparación con el volumen total en el que está contenido el gas. Esto es importante al hablar de los gases ideales porque si este volumen deja de ser insignificante, entonces tenemos que tomar en cuenta las interacciones de repulsión y atracción. Las partículas no ejercen fuerzas de atracción o repulsión entre sí. Esto se relaciona con lo que acabo de mencionar. Si tuvieran fuerzas de atracción o repulsión, entonces tendríamos un gas que es no tan ideal. Hablaremos de esto en otros videos. Las colisiones entre partículas son completamente elásticas, por lo tanto, conservan la energía cinética y también preservarán el impulso, y que la energía cinética promedio de las partículas es proporcional a la temperatura en Kelvin. Y ya hemos hablado de eso, que la macromedición de temperatura nos indica que es proporcional a la energía cinética promedio de las partículas. Ok, jóvenes, voy a dejar de compartir para entender un poquito más esto. Si se dan... Ya, perdón. Si se dan cuenta, todo lo que estuvimos viendo ahorita con este video es prácticamente una pequeña introducción y un repaso de lo que vimos el día de ayer en relación a esta atracción y repulsión de las partículas, que nos ayuda a entender cómo se dan estas características físicas o propiedades físicas de ciertos estados de la materia, que nosotros recordemos, cuando hay mayor cohesión, o sea, que hay mayor atracción entre las partículas, nosotros vamos a hablar de un elemento sólido. Cuando hay un rechazo, ¿sí? Cuando hay esta repulsión, quiere decir que estamos hablando de gases. Es importante entender eso. La cohesión mantiene unidas las partículas. El rechazo es que estén separadas, ¿sí? Ahora, aquí nos está hablando acerca de gases ideales, que si ustedes recuerdan dentro de su guía, son algunos de los elementos que nosotros vamos a estar estudiando dentro de la UAC. Ahora, ¿hay dudas en relación a esto? ¿No hay dudas? Ok, bien. Entonces vamos a continuar en la siguiente sesión. Voy a tener la grabación.